Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video que se relaciona con electrónica. Y en este video vamos a modelar y simular un convertidor inversor, un convertidor de C a C trifásico de dos niveles, el cual está conectado a una red trifásica de tipo AC. Posteriormente, también vamos a desarrollar un sistema de control o sistema que lo controla en base a compensadores lineales, del tipo proporcional integral, y para su diseño vamos a simplemente a utilizar o para obtener, digamos, los parámetros de sintonía, vamos a entonces a usar, a hacer uso de la misma herramienta de sintonía que tiene MATLAB Simulink. Bueno, y esta simulación la vamos a usar, la vamos a llevar a cabo a través del uso de MATLAB Simulink, como lo hemos hecho en todos los videos anteriores. Bueno, como es usual, nuestros videos básicamente están conformados por tres puntos muy importantes. Una etapa de modelado, donde modelamos y obtenemos las ecuaciones del sistema. Y en función de estas ecuaciones, después nos vamos a la etapa de diseño de control, donde diseñamos nuestros controladores. Y finalmente, tanto las ecuaciones como el controlador lo implementamos utilizando MATLAB Simulink. Bueno, nos vamos a la etapa de modelado y este primer modelado se desarrolla en lo que se llaman coordenadas ABC del sistema eléctrico. Aquí tenemos básicamente, ¿cierto?, la topología de este convertidor AC, conversor, que está en función, ¿cierto?, está formado por tres etapas, ¿no? El lado DC, el convertidor propiamente tal o la red de conversión, o la red de transistores, y luego el lado AC. Como podemos ver, aquí tenemos también todas las variables eléctricas que involucran el sistema y los parámetros del circuito. Luego, simplemente, para poder comenzar con el modelado, lo que hacemos es simplemente reemplazar la red de transistores por una red de conmutación en función de switches o selectores, como lo vemos en la figura. Y entonces, en función de este circuito de conmutación, en donde ya en vez de los transistores reemplazamos cada uno de los switches por sus funciones de conmutación. Donde entonces cada una de estas funciones de conmutación están definidas de la siguiente manera. Esto básicamente poseen dos estados 1 y 0 cuando el switch está cerrado, cuando el switch está abierto. Y la operación del switch cerrado va a depender básicamente del duty ratio o ¿no es cierto?, del tiempo en que este switch esté en el estado cerrado. Tomando en cuenta entonces esta figura, ya podemos obtener la definición de estos estados de conmutación como una función por parte como la que vemos en esta ecuación. Entonces, teniendo en cuenta ahora la definición de las funciones de conmutación y considerando las tres etapas que tiene este circuito, procedemos a su modelado, pero avanzando etapa por etapa. Primero, modelamos la etapa de C, que básicamente está compuesta por esta red. Como podemos ver, aquí desarrollamos una pequeña simplificación con el fin de obtener un solo capacitor. Y entonces obtenemos básicamente la ecuación de corriente asociada, ¿cierto?, a la corriente que circula por el capacitor, y obtenemos la ecuación dinámica de este lado. Luego procedemos a modelar el lado AC, que básicamente está compuesta por tres ecuaciones de tensión, función, ¿cierto?, de las tensiones que circulan por cada una. Importante destacar que este es un sistema de neutro aislado, por eso que este neutro no está conectado al lado de ese. Con ese fin, entonces hay una tensión aquí. Si reemplazamos esa tensión por este valor que nos da, digamos, por la topología de esta red, que es una topología simétrica, equilibrada, donde básicamente entonces todas las corrientes que llegan a este punto son iguales a cero, y sumamos luego estas tres ecuaciones, podemos calcular VNO, la tensión del punto neutro, la cual después la reemplazamos en las mismas ecuaciones que nos da, digamos, con el primer desarrollo de las mallas, y obtenemos esta ecuación final. Entonces ya tenemos el lado de C y el lado AC modelado.
y luego procedemos, ¿cierto?, a obtener las ecuaciones del lado de la red de computación en función de sus funciones de conmutación, los cuales, ¿cierto?, son estas ecuaciones que vemos aquí, básicamente, donde dice que las tensiones en cada uno de estos puntos dependen de la red, del estado del conmutador, y básicamente para poder, ¿cierto?, re- eh, eh, para poder, digamos, relacionar las tensiones del lado DC con las tensiones del lado AC. También en términos de la corriente, como podemos ver aquí, básicamente esta corriente es la sumatoria de las corrientes que circulan por esta rama, por esta rama, por esta rama, y por lo tanto dependen del estado también de conmutación de cada uno de estos conmutadores, como podemos ver aquí. Por lo tanto, la sumatoria, debido a la sumatoria de esta corriente que circula por aquí, que viene siendo ya, la sumatoria de la corriente que viene siendo B, y la suma de la corriente C, pero que depende de los estados de conmutación de cada uno del sumador. Y lo mismo acá, ¿no? Básicamente la tensión va a depender, eh, si este estado, o sea, conociendo que los estados de conmutación de cada uno de estos circuitos o de estos interruptores es uno el complemento del otro, es decir, uno puede estar abierto y cerrado al mismo tiempo, básicamente cerrado al mismo tiempo. Eh, Cuando el switch superior está cerrado, el switch inferior está abierto. Por lo tanto, la tensión en este punto es la tensión positiva que coge digamos, entre este punto y este punto, que es lo que vemos aquí, es la tensión que coge aquí. Cuando el switch superior está abierto y el switch inferior está cerrado, toman la misma tensión, pero con polaridad inversa, ya que el punto que toma más viene siendo el negativo. Por eso que más o menos un medio de la tensión. Entonces ahora, combinando todas estas ecuaciones, podemos obtener lo que se llama el modelo conmutado del convertible. Como pueden ver, este modelo tiene varias particularidades. Primero, todas sus variables son, digámoslo así, eh, variables del tiempo temporalmente hablando. Además, está en función de funciones de conmutación que son discretas. Lo podemos ver aquí. Y lo otro es que, digamos, su naturaleza no es lineal, básicamente porque vemos que funciones variables en el tiempo se multiplican entre ellas, por lo tanto nos entrega básicamente estructuras no lineales, puesto que también es altamente no lineal. Este modelo, entonces, en forma circuital, lo vemos aquí representado. Básicamente es un modelo conmutado de gran señal. Bien. Entonces, lo que hay que hacer ahora es tratar de evitar estas funciones de conmutación para por lo menos tener un modelo que no sea discreto. Entonces, para ello, simplemente lo que hacemos es utilizar lo que se llama el operador promediado, que es el operador donde yo tengo las variables promediadas del círculo, que vemos aquí, que escoger básicamente los estados de conmutación, los promediamos y obtenemos entonces su valor promediado, que ya no es, por lo tanto, ya no es variable del tiempo digamos que vaya en un rango de 0 y 1, sino que simplemente, o que tome los valores discretos 0 y 1, sino que simplemente toma un solo valor continuo. Y que consta básicamente en obtener el valor promediado utilizando esta ecuación de este estado de conmutación, que viene siendo simplemente los duty ratio. Recordemos que el duty ratio, entonces, o la relación de conducción, es la relación que nos indica el tiempo en que está cerrado ese conmutador o ese switch con respecto a periodos de conmutación. ¿Ok? Entonces, simplemente ahora yo trabajando, digamos, calculando la promedio de cada una de las variables y reemplazando los estados de conmutación por su duty ratio, obtenemos un modelo que es el modelo promediado, que ya no es discreto, pero sí es promediado y que sigue siendo variable en el tiempo y que es no lineal. Entonces ahora, bueno, y este modelo circuitalmente lo podemos presentar de esta manera. Este ya sería un modelo eh, promediado, pero sigue siendo no lineal y altamente, y, digamos, y variable en el tiempo. Bien, pero como el objetivo es obtener un modelo lineal para poder desarrollar sus controladores o el controlador,
La idea es trabajar con un modelo que sea estable o que tenga naturaleza de steady state o de régimen de estado pasivo. Entonces, para ello, y como trabajamos con un modelo trifásico en coordenadas ABC, es decir, variables en el tiempo, que podría ser inclusive sinusoidalmente variable en el tiempo, lo que hacemos es trabajar con el modelo, lo que se llama en el marco de coordenadas de Q, que son que es la utilización de la famosa transformada PAM, que lo que hace es convertir un sistema trifásico variable en el tiempo en un sistema de tres variables, pero que está en estado, pero que digamos que su naturaleza es steady state, o digamos, naturaleza tipo de C, que sea continua. Entonces, para ello, básicamente cogemos el modelo original, como ven aquí, sin tener que reemplazar el VNO, sino que el modelo original de la red AC, y sobre este modelo vamos a realizar la compresión para, para transformar este modelo variable del tiempo, sinusoidalmente variable del tiempo, en un modelo que sea estático. Para ello, entonces, es bueno, este modelo lo arreglamos, lo dejamos de esta forma, lo que se llama en su forma canonical controlada, y definimos los vectores, ¿no? Un vector de estado, un vector de matrices y un vector de entrada. Entonces, sobre este sistema aplicamos la transformada, que es transformar el sistema original en ABC en un sistema estático, en función de las variables de I. Con esa transformación, que es la que aplicamos aquí, convertimos este modelo finalmente en un modelo estático. Y aquí está la matriz de la conversión o de la transformación de partes. Entonces, de esa manera, pasamos de un modelo en AC, en estado en variable del tiempo, a un modelo estático coordenado. Y debido a la naturaleza topológica del sistema, la tensión del neutro del lado es cero. Básicamente porque no tenemos una componente monopolar, que es la IO, debido a la naturaleza del circuito. Por lo tanto, y eso cero también es cero, porque la conversión, eh, en este caso, la conversión, digamos, que se utiliza, trabaja como, digamos, bueno, digamos, al reemplazar estas ecuaciones en una ecuación final que no la tengo aquí escrita, pero se desarrolla, obtenemos que x0 es igual a 0. Am, y con esta información ya obtenemos el modelo dinámico del sistema del lado C, básicamente, el lado C, en coordenadas de, como lo vemos aquí. Bien. Y por lo tanto, este modelo, circuitalmente hablando, toma estos dos circuitos, básicamente, que son dos canales, un canal que se llama canal D y canal Q. Entonces, en un circuito de un sistema alterno, trifásico, pasamos a un sistema estático de tres variables de cero. En este caso, dos variables porque la componente cero se va a cero, en nuestro caso. Bien. Sin embargo, entendamos que este modelo también lo conforma el lado de C. Por lo tanto, es necesario también convertir esta ecuación en una ecuación que a lo menos contenga o se acople al lado, digamos, las variables de Q. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que como este sistema es un sistema sin pérdida, un modelo sin pérdida, y sabemos que como en un modelo sin pérdida la conservación de la potencia se mantiene, o la ley de conservación de potencia aquí tiene efecto, calculamos la potencia tanto del lado de C como del lado AC en variables de Q. La potencia en el lado C en variables de Q simplemente, como podemos ver aquí, la tensión VD, bueno, tenemos acá, es VD por ID más VQ por IQ, que tenemos la potencia del modelo de Q. Y la potencia de DC simplemente es I2 por VDC. Y como este modelo es básicamente es sin pérdida, de aquí despejamos I2, aislamos I2 y la reemplazamos en la ecuación original del lado de C, quedándonos finalmente esta ecuación. Que esta sería la ecuación del lado de C, pero que está en funciones también de las coordenadas de Q. Bien. Sin embargo,
también sabemos entonces que los duty ratio asociados a las tensiones, excepto al modelo de la función de conmutación, que está en funciones, digamos que lo dejamos la última vez como en función de variables promediadas, las podemos convertir también a DQ utilizando la transformada que vimos anteriormente. Y al realizar esa transformación, entonces, podemos obtener finalmente la relación entre la tensión D y la tensión del lado de C en función de los duty ratios, pero convertidos a las variables de I. Sabemos que U es un cero, por lo tanto esto se elimina, no se necesita esta última, digamos, eh, esta última componente de la tensión. Por lo tanto, si reemplazamos esta ecuación en la ecuación anterior, es decir, en esta ecuación de aquí, obtenemos finalmente, y promediamos, por supuesto, porque estamos trabajando con variables promediadas, eh, obtendríamos ya el modelo del lado de C completamente en función de las componentes o las coordenadas de Q, obviamente, que sería la ecuación. Bien, eh, entonces, combinando el lado de C en coordenadas de Q y el lado AC convertido en DQ, obtenemos el modelo completo en DQ, que sigue siendo no lineal, porque como podemos ver, sigue siendo ahora un sistema estático en el tiempo, sigue siendo no lineal porque en las matrices de estado, por ejemplo, aún tenemos la presencia de variables dependientes del tiempo, o variables temporales. Y su modelo circuitario es el que vemos aquí, básicamente. Pero en funciones de las coordenadas de Q. Entonces ahora obtenemos lo que se llama el modelo promediado de pequeñicidad o el modelo linealizado. Y para ello, como en todos los casos, obtenemos el punto de operación de este modelo porque la linealización, como hemos visto, se desarrolla alrededor de un punto de operación. Entonces, básicamente, escoger el modelo, escoger básicamente este modelo y forzar las derivadas iguales a cero. Y obtenemos entonces este sistema de ecuaciones que al resolverlo ya tenemos tres puntos de operación. En este caso, las variables, las incógnitas son la corriente, la componente D de la corriente de grid, la componente D del duty ratio y la componente Q del duty ratio. Que al reemplazarlas, digamos, al desarrollar, bueno, y las otras variables son todas conocidas. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones nos dan puntos de operación. Lo cual finalmente, al utilizar las ecuaciones de Taylor, obtenemos un modelo linealizado del convertidor, que vemos aquí. Y su diagrama circuital, entonces, es el que vemos por aquí también. Que ya este es un modelo lineal, completamente lineal, estático, eh, eh, digamos, no discreto. O sea, ya un modelo sumamente útil para utilizar las técnicas de control que vamos a usar ahora. Entonces, ahora, con esta información ya podemos obtener su modelo de espacio-estado. En este modelo, aquí están definidas los vectores, ¿cierto? Los vectores, en este caso, son las variables de estado, que son las corrientes y la tensión en el capacitor, y las corrientes de IQ, que son las corrientes por los inductores de los canales de IQ del modelo de Q, y las entradas son, digamos, ¿cierto?, las tensiones de red, los duty ratios y la corriente de entrada del lado C. Por otro lado, tenemos las matrices aquí también definidas. Bueno, la definición de los vectores la vemos acá y la definición de las matrices están acá. Finalmente obtenemos un modelo totalmente lineal en base a su espacio de estado. Entonces con esto ya podemos diseñar los compensadores y esta es la estructura propuesta para el control. Básicamente, queremos controlar la tensión de salida y la corriente, la componente Q de la corriente del lado hacia el grid. Esto con el fin, básicamente, controlamos esta corriente donde está set point, o la referencia cero para tener así un factor de potencia unitario. Y la tensión de salida también la queremos controlar en el lado de C para tener un control del luz. Como podemos ver, bueno, se puede ver en otra oportunidad, pero se puede establecer de que ahora la función de transferencia
tanto de VDC respecto de VDC respecto a DD, o al duty ratio, del componente del duty ratio, y de la componente Q de la corriente respecto al duty ratio, componente Q del duty ratio, son iguales. Por lo tanto, este lado comparte el mismo controlador. Por eso que este mismo controlador es el que se comparte para el control, digamos, de obtener esta variable controlada, que es o las variables medidas, que son la extensión del lado de C y la corriente y la componente Q de la corriente reactiva. Y luego tenemos digamos, en el primer lazo control, que vemos aquí, está formado por un controlador en cascada. Em, por un lado, controlo la componente de la corriente grid a través de este compensador, que finalmente me, ma- me, me suministra una variable manipulada que es la componente del filtro ratio. Y además esta componente de la corriente la suministra un primer controlador, que es el controlador que compensa o regula, ¿cierto?, la tensión de salida directa. Y en el otro lazo control es un lazo control simple, donde este mismo controlador regula la corriente, la componente Q de eh, la componente Q de la corriente de grid o de lado. Entonces, estos controladores los vamos a diseñar utilizando entonces la herramienta, o la vamos a sintonizar básicamente utilizando la herramienta de Simulink, del autotuning. Y finalmente entonces ya vamos a implementar este sistema en MATLAB Simulink. Ok. Am, Bien. Bueno, em, em, aquí tenemos básicamente, vamos a ver, ok. Am, Aquí tenemos el típico archivo, ¿cierto?, que carga las variables del convertidor. em, digamos, las variables hacia el convertidor, digamos así, este es el script. Vamos a considerar, aquí tenemos la carga de los parámetros. El parámetro del lado C es básicamente esto de acá. La resistencia, vamos a generar la topología para que nos vayamos a em, ok, básicamente los valores de la resistencia del lado C son 10 miliohms. La inductancia del lado C es un miliohms, o sea, un milihenry. La frecuencia de red es de 50 Hz. La frecuencia angular, bueno, calculamos esto, y la tensión de fase de cada uno de estos grids son 220 volts, RMS. En los parámetros del lado de C, la corriente del lado de C básicamente son 10 amperes que circulan por aquí. La tensión que quiero, que en este caso va a ser la tensión de control, ¿no es cierto?, van a ser 400 volts. ¿Ok? El capacitor del lado de C, digamos, pues, en realidad dividido por dos, pero digamos que este es un solo capacitor, son 600 micros y su resistencia de Breeding son 10 kilos. Vale, los puntos de operación, cuando se convierte, ¿cierto?, en la componente digamos, la componente de la grid, cuando hacemos la conversión PAR, realmente toma el valor, ¿cierto?, que es el voltaje línea a línea de la tensión de grid, que básicamente es esta tensión de fase multiplicado por raíz de 3, ¿no?, en RMS. Y debido a que la conversión la realizamos tomando como referencia el eje, digamos, el eje A, que es el eje X, la componente Q es cero, debido a la orientación original del plano de conversión. Y
como queremos que la corriente, que el factor de potencia, o sea, la conversión para que sea unitaria, generalmente la componente Q de la corriente grid es igual a cero. Entonces, luego aquí, en esta etapa de aquí, lo que hacemos es resolver básicamente al modelar ya, tenemos la etapa de linealización. Este sistema de ecuaciones lo resolvemos aquí y obtenemos este valor de acá. Y con esa información ya podemos establecer, ¿cierto?, nuestro modelo de espacio-estado. Y básicamente, bueno, esto ya es una verificación gráfica, pero hasta aquí llegaría el programa. Básicamente que ya tenemos definido el modelo de espacio-estado, que es lo que voy a del sistema linealizado, sobre todo. Voy a presentar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a... Bueno, y aquí ya está bueno, aquí ya se puede ver el modelo de las matrices y, por lo tanto, el modelo de espacio-estado definido. Y el sistema, bueno, ahora lo voy a correr. Vamos a Esto lo vamos a comentar simplemente porque no lo resulta en este momento. Y bueno, y aquí el periodo de la simulación son 10 periodos de la frecuencia lineal con un time step de 1 por grado menos 7 segundos. Básicamente, como estamos trabajando con sistemas conmutados, conviene trabajar con time step bastante bajos con el fin de realizar los cálculos con mayor detalle, ¿no? O sea, con mayor, a mayor acuciosidad, eh, con mayores detalles. Bueno, luego ya procedemos simplemente a implementar las depósitos del modelo. Em, Básicamente, ¿qué es lo que implemento? Bueno, el modelo, eh, el modelo en espacio-estado, que vemos aquí. Aquí está, ¿no? Cada una de las, yo le he llamado sub m, pero son las mismas matrices que corresponden al modelo, con las entradas respectivas. Y después, obviamente, em, desarrollamos el controlador, que es esta topología aquí. Como verán, primero, aquí yo tengo lo que se llama un bloque each for each one system, el cual me permite, ¿cierto?, mantener un solo controlador para varias entradas y varias salidas. El primer controlador, que es este controlador acá G1, para utilizar la autosintonía. em, un segundo, no sé si estoy trabajando en un modelo lineal. Sí, perdón. Entonces, básicamente aquí tengo el controlador, el primer controlador, el controlador digamos, que está, el controlador, digamos, de corriente, que es uno solo. Estos son sus parámetros de sintonía, básicamente que fueron obtenidos utilizando AutoTune. Em, ok. Y luego el controlador cascada, que es el que está acá, ok, que controla, ¿cierto?, la tensión, como podemos ver. Viene también a través de AutoTune, utiliza estos valores. Y que he hecho además, entendiendo que el modelo lineal, el modelo original, es un modelo conmutado, lo que he hecho es básicamente también, sin necesario utilizar este modelo, ocupar estas funciones, pero sí calcular las funciones de conmutación. Que las funciones de conmutación, ¿cierto?, son obtenidas a través de, ¿cierto?, el desarrollo de un modulador PWM en función, ¿cierto?, de los duty ratio ya convertidos desde las componentes de Q0 a las componentes ABC, porque recordemos que este modelo computado funciona en un modelo ABC, no de Q. Y entonces aquí tengo ya la generación de cada uno de los estados de computación utilizando, ¿cierto?, eh, la comparación entre una señal triangular y esta señal de duty ratio
para obtener este patrón TWR. Y simplemente no lo uso aquí. Simplemente lo que hago es alimentar pues, Q, porque las variables que se alimentan el modelo de Q son simplemente las variables en DQ. ¿Ok? Y aquí tenemos obviamente un PLL típico que permite, ¿cierto?, cargar, poder alimentar con la frecuencia angular del modelo de Q. Recordemos que el modelo de Q está en función del omega, donde el omega es la frecuencia angular o la frecuencia de línea angular de la base. En este caso la obtenemos con un phase loop lock, que es PLL, ¿no? Bueno, con esta información ya podemos em, graficar, ¿no es cierto?, correr el modelo que está aquí. Y bueno, una cosa antes, y además generé algunas perturbaciones. Digamos, las referencias a controlar son las tensiones del lado DC y la corriente Q como aquí. Básicamente la corriente Q no se modifica en nada, siempre mantiene cero para evitar tener factores de potencia distintos a uno. Pero sí la tensión de DC, donde el sistema podría, por ejemplo, cambiar. En este caso, la modulación, el periodo de simulación son 0.2 segundos, pero yo a los 0.08 he hecho que, por algún motivo extraño, externo al sistema, la tensión del lado DC se vaya a la mitad. Y veamos cómo se comporta el control. Ah, claro, tengo que cargar nuevamente el parámetro. Ok, lo cargamos. Y ahora lo corremos nuevamente. Y ahí se puede ver entonces el cambio de la tensión. Cada una de las componentes, digamos, tanto los controladores D y Q, no sufren mayor perturbación y la señal de control, digamos, de referencia la sigue bastante bien. Y aquí tengo los estados de conmutación de cada uno de los switches y por lo tanto también los duty ratio de cada uno, ¿no? Duty ratio de la componente D, que obviamente está en un rango entre 0 y 1, no puede ser ni más ni menos, que es lo que vemos aquí. Y por lo tanto el sistema se ve que está trabajando, opera bien. Ok, pero la prueba final de esto es poder reemplazar. Entonces ahora finalmente este controlador al modelo conmutado, que finalmente es la última prueba o la última escalón que nos falta para probar el sistema, ya que el modelo conmutado es el modelo real. Digamos. Este modelo es el modelo real. Por lo tanto, lo que hacemos ahora em, es simplemente em, copiar este modelo, o sea, este controlador que está diseñado al modelo conmutado, que es lo que vemos aquí. Vamos a ver, vale. Y aquí ya tenemos por otro lado el modelo conmutado, el modelo real, en donde, como podemos ver, estas son las ecuaciones que están representadas, estas en el sistema de ecuación conmutado están representadas en este sistema de ¿ok? Y ahora sí que este controlador mismo que hemos diseñado en el sistema lineal, y aquí sí que hemos utilizado este mismo modulador que vimos anteriormente, donde cargamos el modelo original. Como se dan cuenta, este modelo original incluye digamos, en su estructura los estados de conmutación, que son los que vemos ahí. Y entonces, ahora, simplemente lo que voy a hacer es realizar una pequeña comparación. Em, ok.
En esta parte de arriba vemos las simulaciones, las variables que he registrado del modelo original, modelo conmutado, y abajo está el modelo em, linearizado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente correr los dos modelos porque ambos comparten el mismo archivo de datos que cargan los datos. Por lo tanto, voy a correr primero el modelo linearizado y luego voy a correr el modelo conmutado. Con la misma tiempo de perturbación. Como pueden ver, el modelo conmutado, claro, se demora más, tiene una dinámica un poco distinta, porque, claro, es conmutado, ¿no? Involucra funciones no lineales. Pero, y por otro lado, que tengo también las corrientes del lado, las corrientes del grid, ¿no? Las corrientes alternas. Y fíjense, aquí tengo las tensiones, estas son las tensiones, básicamente, ahí está, las corrientes, las tensiones que son esta misma de acá. Como pueden ver, el sistema controla el continuo también muy bien, pero sí con un pequeño ripple, digamos, ¿cierto? Con componentes de alta frecuencia, básicamente debido a la comunicación. Entonces, con esto ya podemos confirmar de que el sistema, digamos, debiera estar, digamos, operaría bien, ¿de acuerdo? Obviamente que si se implementa en un sistema real, habría que eh, relajar un poco los parámetros de sintonía de los controladores, pero como prueba de concepto esto me estaría diciendo que sí, que el controlador está bien diseñado y entonces demuestra la utilidad de tener que minimizar un sistema, diseñar y luego aplicar los modelos reales. Bueno, con esta información nos vemos hasta la próxima.